Dios les bendiga, mis hermanos. Aquí estamos desde Avivamiento Efata, restaurando las naciones. Vamos a la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice así y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Este, Quiero hablar específicamente de esta palabra que en la Nueva Versión Internacional no dice así que seamos sobrios y velemos. Dice practiquen el dominio propio y estén alerta. Porque sabemos que nosotros los cristianos tenemos un enemigo. Y algunos hermanos me han dicho, pastor, me he descuidado la oración. Y yo creo que este momento de prueba que vive el mundo entero, porque es un momento de prueba, algunos dicen de juicio, que está viviendo toda la tierra. Es un momento donde saber que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero aquellas personas, aquellos cristianos que estén alerta, que estén practicando el dominio propio, es importante, como lo digo siempre, en las predicaciones, manejar los conceptos. Si la Biblia te dice practica el dominio propio, tú tienes que saber qué significa dominio propio. Yo tengo 5 definiciones de dominio propio. La primera, habilidad dada por el Espíritu Santo para poner orden y disciplina en tu vida. La segunda, capacidad para fijar la mente en lo correcto. Dominio propio en el griego es sofronismo y significa mente salvada y liberada, pensar seguro. Y por último, habilidad dada por el Espíritu Santo para ser disciplinado y tener control sobre los deseos de la carne, las circunstancias externas y sobre nosotros mismos. Yo oro mucho al Señor y le pido que me dé esa habilidad, porque con esa habilidad que te voy a explicar cómo se desarrolla, porque no viene por tipo varita mágica. O sea, el fruto no es igual al don. El don es una gracia, es automático. Dios, tú en este momento le pides a Dios un don del Espíritu, uno de los dones del Espíritu, que son 9, que están en 1 Corintios 12. Le pides el don de ciencia, por ejemplo, y Dios te lo puede dar así, inmediatamente. Y puedes empezar a experimentar cosas a través de ese don, palabra de sabiduría, el don de sanidades, don de milagros, ¿verdad? Y empiezas a imponer manos a la gente y la gente se sana. Es una gracia, pero el fruto se desarrolla. ¿Con qué se va a desarrollar? Con una semilla. La semilla es la palabra de Dios. Pero específicamente el dominio propio se va a desarrollar cuando tú meditas la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios es fijar la mente en algo. En este caso, vas a fijar la mente en la palabra de Dios. ¿Cómo? Meditando un versículo. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué significa? ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante cuando tengas la comprensión de lo que significa la palabra de Dios? Esa meditación de la palabra va produciendo en ti un efecto. Porque la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios empieza a penetrar dentro de ti y dice la palabra en Hebreos 4:12 que llega a tus huesos. Entonces, esa palabra empieza a hacer un trabajo y cuando estés en un momento difícil, en un momento de presión, la palabra te va a controlar. La palabra es Cristo en ti. La palabra es la fusión del Espíritu Santo con Cristo. El Espíritu Santo vivifica la palabra. Y si tú estás orando, porque en este caso también es importante la oración, y si vamos a Mateo 26:41a, Jesús dijo, velad y orad. No dijo orad y velad. Y muchos cristianos se duermen. Muchos cristianos están dormidos.
porque no oran, porque no velan. En este caso, particularmente, Jesús dijo, velad y orad. O sea, si tú no velas, si tú no estás alerta, si tú no tienes una conciencia iluminada por el Espíritu Santo, si tú no tienes conciencia de lo importante que es la oración en este momento y que tengas una vida devocional disciplinada, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en tu vida? La Biblia lo dice, que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Qué va a pasar? ¿A qué vino el diablo? A robar, a matar y a destruir. Entonces tú vas a empezar a decir, cónchale, no sé qué me está pasando. Yo te voy a decir lo que te está pasando. Tocaste el interruptor, apagaste el espíritu. Cuando dejas de orar, el espíritu se apaga en ti. Entonces, ¿qué empieza el proceso, ve? De que uno se vuelve carnal en vez de espiritual. Pero hoy la palabra de Dios te está diciendo claramente, sed sobrios y velad. O sea, practica el dominio propio. Practica el estar alerta. Eso tiene que ver con tu pensamiento. Y tiene que ver con tu pensamiento cuando es renovado, cuando meditas la palabra de Dios. Voy a leer una palabra muy importante que quiero que la busques en tu Biblia, pero en la Nueva Versión Internacional, y es Primera de Pedro capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, así que para orar bien, manténganse con la mente despejada. Mira cómo dice esa palabra. Es importante que en tu mente, la mente esté en un estado despejado. O sea, no una mente confusa, no una mente llena de luchas, ¿ves? Porque así no vas a orar bien. Jesús dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El estado correcto para que tú ores bien es que tu mente esté relajada, ¿ves? Entonces ahí vas a tener la capacidad, como dice la palabra, de orar bien. Entonces fíjate, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, dice en el versículo 9, al diablo al cual resistir firmes en la fe. Esa palabra resistir, en el original, en griego, es mantenerse en el terreno de Dios. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Porque el diablo, él sabe lo que tiene que hacer. Es tu enemigo, él sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer el diablo? Él está muy claro, la Biblia lo dice. Él vino a robar, a matar, a destruir. Por cierto, no te va a robar la cartera. ¿Qué te va a robar? La palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios la roba el diablo, ¿qué hace? Te mata espiritualmente. ¿Para qué? Para destruirte. A eso vino el diablo. Ahora, Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. Ahora, si tú eres un cristiano que hoy decide ponerse en la brecha, que hoy decide levantarse y empezar a estar alerta espiritualmente, ¿cómo lo va a lograr? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo? Orando. Porque la oración va a atraer al Espíritu Santo. La meditación de la palabra va a traer la vida de Cristo, porque Cristo es el verbo hecho carne. Con esto voy a cerrar, que está en 2 de Corintios, capítulo 10, y el otro día una hermana me estaba preguntando, pastor, ¿qué hago? Me lucho mucho, tengo muchas luchas mentales. Y yo le dije que el Espíritu Santo me había dicho para esta hermana que estudiara esta porción, que está en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Voy a detener aquí. Una fortaleza que es una estructura de pensamiento. ¿Ves?
Las personas mayores, las personas que van viviendo la vida y sin Cristo, las personas que no meditan la palabra, y además una persona que llega a Cristo a los 40, a los 50 años, esa persona tiene estructuras mentales, tiene fortalezas, estructura de pensamiento. Quizás es más difícil, porque la palabra de Dios va a tener que trabajar con más ahínco. ¿Para qué? Porque la palabra de Dios dice que es un martillo que quebranta la piedra. Entonces la palabra tiene que quebrar esas estructuras. Entonces más adelante dice, derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? Un razonamiento. Tiene que ser derribado. Y dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La altivez, el orgullo. Una de las primeras cosas que tiene que hacer un cristiano es renunciar a todo orgullo, a toda altivez y a toda soberbia. Porque si no va a ser engañado. Son engaños del corazón. Y por último, llevando cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento. Eso no va a venir a tu vida como una varita mágica. Eso tienes que cultivarlo. Llevar cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento es un proceso de pensar lo que estás pensando. Tienes que aprender a pensar lo que estás pensando. Entonces, en ese proceso, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la meditación de la palabra, tú vas a aprender a atrapar los pensamientos. Porque ¿dónde se genera todo? En lo que piensas. Por eso lo importante, que en tu mente esté la palabra de Dios. Por eso lo importante que tú practiques el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Capacidad para fijar la mente en lo correcto. ¿Dónde está lo correcto? Aquí. Aquí está el camino, aquí está la verdad y aquí está la vida que se llama Cristo. El Espíritu Santo te va a llevar a esta tierra para que tú seas un cristiano victorioso. Un cristiano que vence la tentación, un cristiano que vence el impulso a hacer lo malo, el pecado. Un cristiano que vela, que ora. Yo te invito hoy a que te levantes en este tiempo a orar, a velar. Practica el dominio propio. Averigua el significado del concepto. Y a partir de hoy, levántate en el nombre de Cristo y toma la antorcha de la oración y conviértete en un hombre o una mujer de oración en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga.